Mi padrastro falsificó los papeles de mi padre fallecido para quedarse con todo. Encontré la firma de mi padre en un documento fechado 3 meses después de su muerte. Me llamo Renata Salgado, tengo 27 años, y durante casi 2 años pensé que mi padrastro era el único adulto responsable que me quedaba en la vida. Estaba completamente equivocada. Antes de contarles cómo descubrí la verdad, si te gustan las historias de justicia familiar como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana subimos historias reales que te van a mantener pegado a la pantalla hasta el final. Ahora sí, esta es mi historia. Mi papá, Alberto Salgado, murió de un infarto hace 2 años, mientras dormía. Tenía apenas 54 años. Fue tan repentino que ni siquiera alcanzamos a despedirnos. Un día estaba ahí, contándome chistes malos por teléfono, y al día siguiente ya no estaba. Mi papá se había vuelto a casar cuando yo tenía 18 años, con una mujer llamada Norma. Yo nunca tuve problema con ella, de hecho, la veía como alguien que le devolvió la alegría a mi papá después del divorcio con mi mamá. Pero el verdadero problema nunca fue Norma. Fue su esposo anterior, mi padrastro, Ricardo Beltrán, un hombre que Norma trajo consigo al matrimonio, y que, para sorpresa de todos, terminó viviendo prácticamente pegado a mi papá los últimos años, ayudándolo con los negocios. Mi papá tenía una empresa mediana de distribución de materiales de construcción en Monterrey. La había construido desde cero, con más de 20 años de trabajo. Cuando Ricardo se ofreció a ayudarlo con la administración, alegando que él sabía de números por su experiencia previa como contador, mi papá aceptó sin pensarlo 2 veces. Confiaba en él porque, después de todo, era el esposo de Norma, y Norma era la mujer que él amaba. Yo, honestamente, nunca sentí del todo esa confianza. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba de la empresa, siempre usando nosotros en lugar de tu papá, que me generaba una incomodidad que no sabía explicar. El día del funeral de mi papá, todavía recuerdo cómo Ricardo se paró frente a todos los presentes, con lágrimas que en ese momento me parecieron completamente sinceras, y dijo: Alberto era como un hermano para mí. Voy a asegurarme de que todo lo que él construyó se mantenga en pie, por Renata y por Norma. En ese momento, esas palabras me dieron consuelo. Ahora sé que fueron el inicio de una mentira cuidadosamente planeada. Las primeras semanas después de la muerte de mi papá fueron un torbellino de trámites: el banco, el seguro social, la empresa. Ricardo se ofreció a encargarse de todo el papeleo para que yo y mi mamá, quien también estaba destrozada por la noticia a pesar de estar divorciados, no tuviéramos que lidiar con la parte administrativa en medio del duelo. Fue un gesto que en su momento agradecí profundamente. Pero 3 meses después del funeral, algo empezó a no cuadrar. Yo trabajaba parcialmente en la empresa de mi papá, llevando las redes sociales y algo de atención a clientes. Un día, revisando unos correos antiguos para responder a un proveedor, me encontré con un documento que decía acta de asamblea de socios, fechado apenas unas semanas atrás. Lo abrí sin pensar mucho, esperando encontrar algo rutinario. Lo que encontré me dejó helada. En ese documento, mi papá aparecía como firmante, autorizando una transferencia del 60% de las acciones de la empresa a nombre de Ricardo Beltrán, en reconocimiento a su labor administrativa y como socio estratégico. La fecha del documento era 3 meses después de la muerte de mi papá. Mi papá había firmado un documento 3 meses después de estar muerto. Sentí que las manos me temblaban mientras miraba la pantalla una y otra vez, pensando que tenía que ser un error, una confusión de fechas, algo explicable. Pero cuando amplié la imagen de la firma, algo en mi interior lo supo de inmediato. Esa no era la firma de mi papá. Yo había visto esa firma miles de veces, en cheques, en contratos, en tarjetas de cumpleaños. Y esta, aunque se parecía, tenía algo diferente, algo forzado, como si alguien hubiera practicado copiarla sin lograrlo del todo. Cerré la laptop de golpe, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Ricardo no solo había estado ayudando con la empresa de mi papá. Estaba planeando quedarse con ella desde antes de que mi papá muriera, y ahora, con él ya no estando aquí para desmentirlo, pensaba que nadie se daría cuenta. Pero se equivocó. Porque esa noche, sin decirle nada a nadie todavía, empecé a investigar cada documento que Ricardo había manejado desde el día del funeral.
y lo que encontré después iba a cambiar todo lo que yo pensaba saber sobre él. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el piso de mi cuarto, con la laptop abierta, revisando carpeta por carpeta del servidor compartido de la empresa, buscando cualquier documento que tuviera la firma de mi papá después de su muerte. Encontré 3 más. Uno era un poder notarial, fechado apenas un mes después del funeral, dándole a Ricardo autorización para administrar y disponer de los activos de la empresa en representación del socio fundador. Otro era una transferencia bancaria de una cuenta de ahorros que yo ni siquiera sabía que mi papá tenía, por un monto de casi 1.300.000 pesos. Y el tercero era, quizás, el más doloroso de todos, un documento donde se cambiaba al beneficiario del seguro de vida de mi papá, quitándome a mí como beneficiaria principal, y dejando a Norma como única beneficiaria. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo estaba perdiendo la empresa que mi papá construyó con tanto esfuerzo. Estaba perdiendo todo rastro de lo que él había querido dejarme. Por un momento pensé en confrontar a Ricardo directamente. Pero algo me detuvo. Si él había sido capaz de falsificar documentos con tanta frialdad, calculando cada movimiento durante meses, confrontarlo sin pruebas sólidas solo le daría tiempo para destruir evidencia o esconder el dinero. Así que hice lo que mi papá siempre me enseñó a hacer cuando algo no se sentía bien en un negocio: documentar todo antes de actuar. Descargué cada archivo, guardé capturas de pantalla con fecha y hora, y sin decirle nada a mi mamá para no preocuparla antes de tiempo, busqué a un abogado especializado en fraude documental y sucesiones. Se llamaba licenciado Fabián Ortiz, y desde la primera reunión, su rostro se puso serio al ver los documentos que yo había recopilado. Esto es un caso claro de falsificación de firma y fraude sucesorio, me dijo, revisando cada papel con cuidado. Pero necesitamos una prueba pericial que confirme que la firma no corresponde a tu padre, y necesitamos rastrear exactamente cuándo y cómo se hicieron estos cambios. Contratamos a un perito grafólogo, un experto en análisis de firmas, quien confirmó lo que yo ya sospechaba. La firma en los documentos posteriores a la muerte de mi papá no coincidía con su firma auténtica en al menos 7 puntos técnicos distintos. Con esa prueba en mano, me armé de valor para hablar con mi mamá. Aunque estaba divorciada de mi papá, ella todavía conocía bien su forma de trabajar, y necesitaba su ayuda para entender ciertos detalles del negocio que yo desconocía. Cuando le mostré los documentos, su reacción fue de una furia que pocas veces le había visto. Ese hombre se sentó en tu funeral, en el funeral de tu papá, a llorar como si de verdad le importara, dijo, con la voz quebrada de rabia. Y todo este tiempo estaba planeando esto. Decidimos actuar con cuidado. En lugar de presentar la demanda de inmediato, el licenciado Ortiz sugirió investigar primero si Ricardo tenía cómplices dentro del despacho notarial donde se habían firmado estos documentos, porque una falsificación de esta magnitud rara vez se hace completamente solo. Y ahí fue donde encontramos la pieza que lo cambió todo: un correo electrónico, guardado por error en la carpeta compartida de la empresa, entre Ricardo y un notario llamado Edgar Villalba, donde Ricardo le agradecía por hacer los ajustes necesarios sin hacer muchas preguntas. Ricardo no solo había falsificado los documentos. Había sobornado a un notario para que los validara como legítimos. Con esa evidencia, el licenciado Ortiz me dijo algo que nunca olvidaré. Renata, con esto no solo podemos recuperar lo que te pertenece. Podemos hacer que Ricardo enfrente cargos penales serios. Pero antes de ir a la fiscalía, hay una última cosa que... Lo que no sabía era que, en esa reunión, Ricardo iba a decir algo que ni el abogado ni yo esperábamos escuchar. El licenciado Ortiz organizó todo con cuidado. Le pedí a Ricardo que nos reuniéramos para revisar unos pendientes de la empresa antes de fin de mes, algo completamente normal considerando que yo seguía trabajando ahí. Aceptó sin sospechar nada. La reunión fue en la oficina del abogado, aunque Ricardo pensaba que era simplemente el despacho contable que yo había contratado para poner en orden las finanzas después de la pérdida de mi papá. Una pequeña grabadora, colocada con autorización legal previa por tratarse de una investigación en curso, registraba cada palabra. Empezamos con preguntas simples, sobre los movimientos de la empresa, sobre el estado de las cuentas. Ricardo respondía con la misma seguridad de siempre, esa confianza que durante meses me había hecho dudar de mis propias sospechas. Pero entonces, el licenciado Ortiz, con total naturalidad,
Sacó una copia del acta de asamblea con la transferencia de acciones. Ricardo, necesitamos aclarar algo sobre este documento. La fecha aquí registrada es posterior al fallecimiento de Alberto. ¿Puedes explicarnos cómo es posible que él haya firmado esto? Por primera vez en 2 años, vi que a Ricardo se le borraba la sonrisa del rostro. Eso debe ser un error administrativo de fechas, dijo, tartamudeando ligeramente. Alberto firmó varios documentos antes de morir, seguramente el sistema puso mal la fecha. ¿Y este poder notarial, fechado un mes después del funeral? Continuó el abogado, sacando el siguiente documento. ¿También es un error de fechas? Ricardo empezó a sudar, visiblemente incómodo, buscando una salida que ya no existía. Miren, todo lo que hice fue para proteger la empresa, para que no se fuera a la quiebra sin nadie al mando, dijo, cambiando de estrategia, intentando ahora justificarse en lugar de negar. Alberto hubiera querido que alguien con experiencia se hiciera cargo. Ahí fue cuando yo hablé por primera vez en toda la reunión. Mi papá tenía 20 años de experiencia manejando esa empresa, Ricardo. No necesitaba que tú te hicieras cargo. Lo que necesitabas tú era que él ya no estuviera aquí para decir que nunca autorizó nada de esto. Ricardo se quedó en silencio, y ese silencio fue, en cierta forma, la confesión más clara que pudo haber dado. El licenciado Ortiz, con calma profesional, le mostró finalmente el correo electrónico entre él y el notario Edgar Villalba. Tenemos evidencia de que pagaste a un notario para validar documentos fraudulentos después de la muerte de tu conocido. Esto ya no es una discrepancia administrativa, Ricardo. Esto es falsificación de documentos y fraude, con pruebas periciales y testimoniales. Fue entonces cuando Ricardo, por primera vez, mostró algo parecido a miedo real. Norma no sabe nada de esto, dijo, casi en un susurro. Por favor, no la metan en esto, ella no tuvo nada que ver. Le creí. Norma, en efecto, nunca supo lo que su esposo había hecho a mis espaldas, y cuando finalmente se enteró, semanas después, se quedó tan devastada como yo lo había estado esa primera noche. El caso se resolvió sin necesidad de un juicio largo y desgastante. Ante la evidencia irrefutable, el abogado de Ricardo le aconsejó llegar a un acuerdo, devolver el 60% de las acciones a mi nombre, restituir el 1.300.000 pesos retirados de la cuenta de ahorros, y revertir el cambio de beneficiario del seguro de vida. A cambio, evitaría una condena penal más severa, aceptando una probation con supervisión y la obligación de reparación total del daño. El notario Edgar Villalba, por su parte, se enfrentó consecuencias más serias, perdiendo su licencia para ejercer y siendo procesado penalmente por su participación en el fraude. Hoy, casi un año después de esa reunión, la empresa de mi papá sigue funcionando, ahora bajo mi administración, con la ayuda de un equipo de confianza que él mismo había formado años atrás. Norma y yo seguimos hablando ocasionalmente. Ella decidió separarse de Ricardo poco después de descubrir la verdad, y aunque nuestra relación nunca volverá a ser exactamente igual, hay un respeto mutuo entre las dos por lo que ambas perdimos. A veces, cuando entro a la oficina de mi papá, todavía con su nombre en la puerta, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, no solo su empresa, sino la verdad sobre cómo terminó su legado. Aprendí que la confianza ciega, incluso en quienes parecen más cercanos a nuestra familia, puede ser la puerta de entrada para quienes solo esperan el momento de aprovecharse. Pero también aprendí que la verdad, tarde o temprano, siempre deja rastros. Solo hace falta tener el valor de buscarlos. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traemos más historias reales de justicia, familia y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.